Bienvenido a todos y todas. Voy a seguir dando respuesta. Este documento manual de práctica restaurativa en el ámbito educativo yo lo he redactado, lo he escrito en el marco de un proyecto durante la pandemia con una ONG belga que trabaja en Ecuador desde muchos años en colaboración estrecha con el Ministerio de Educación, y me pidieron escribir ese manual, ¿no? Un manual para docentes, ¿no? Y entonces me parecía muy interesante, a pesar que son docentes que trabajan en instituciones educativas en medio abierto, es decir, en la sociedad, no en el sistema penitenciario, ¿no? Aunque no creo que haya muchas diferencias, ¿no? Y en ese manual, que tendrá el acceso, tendrá el link en algún momento de ese manual, yo lo creo que ya lo tienen ahora, las respuestas ya están, ¿no? Entonces lo que voy a hacer ahorita son una respuesta un poco global de todo. Primero, hay que, desde la humanidad, siempre los conflictos han sido parte de la vida humana. Siempre hubo y siempre habrá. Por supuesto, todo lo que podemos hacer para reducir su presencia, sus cantidades, su intensidad, mucho mejor. Pero que son parte de la vida, son parte de la vida, ¿no? Max Macedo dice algo bien interesante, prueba de ello, que los conflictos son inevitables. Es decir, siempre habrá discrepancia, cosa que no estamos de acuerdo, pero el combate, es decir, la manera de cómo lo vamos a gestionar es opcional. Algunos lo harán sentándose, escuchándose a través del diálogo, de una buena comunicación, y otros con puños, insultos, y no llegará a nada. Entonces ahí es opcional. Cómo lo quieren gestionar, cada uno lo decide. Por supuesto, nosotros que trabajamos o que impulsamos la justicia restaurativa, lo que buscamos es el diálogo, la escucha activa, empática, la participación de todos los actores dentro de un conflicto. Si los conflictos son útiles, por supuesto que los conflictos son útiles. Los conflictos son útiles porque podemos aprender muchísimos de los conflictos. Es un aprendizaje constante. Y ahí me conecto directamente con la pregunta más abajo que dice, ¿son conflictos significa violencia? No. Muchos conflictos no son violentos, son simplemente discrepancia. Tomemos actualmente el tema, no voy a tomar el tema política porque sería de mucho conflicto entre nosotros, pero tomemos el tema de la migración venezolana, sin olvidar que también hubo una gran migración peruana afuera, en Argentina, en Chile, en España, ¿no es cierto?, Estados Unidos, ¿no? Entonces ahora le toca más bien a los venezolanos que dejan su país por razones políticas, económicas, sociales, y se mueven en toda Latinoamérica. Han invadido. Y no lo digo con mal pensamiento, pero se tuvieron que salir y ver dónde podían montar otra vida mejor. Si hablamos entre nosotros en un círculo sobre ese tema, definitivamente estoy seguro que no vamos a tener todos el mismo pensamiento, la misma posición sobre eso. Algunos dirán, pero es imposible que vengan aquí, que toman nuestro trabajo. Otros diciendo, no nos olvidemos que nosotros también el momento del terrorismo, de la depresión económica, que también salimos a trabajar afuera, a Chile, Argentina, España, Italia, ¿no?, Estados Unidos, ¿no? Entonces vamos a tener distintas posiciones, pero no es por eso que nos levantamos, nos insultamos y nos pegamos. Quizás uno me puede convencer, es verdad, había olvidado que también nosotros tuvimos una migración muy grande, quizás no tan grande como la de Venezuela, pero también recordemos eso, y que si fuera un venezolano en Venezuela, en esos tiempos, ¿qué haría yo también? Quizás haría mi maleta y con mi familia vendría a Perú. No sé.
Pero podemos conversar y no llegar a acuerdo o convencer a uno sin fuerza, etcétera, etcétera. Entonces son conflictos o discrepancia, diferencia de pensamiento, pero que no llevan a ser violento y que pueden incluso aprender a crecer, a desarrollarse, porque a tener esas conversaciones, dice, tiene razón, mira, en eso no había pensado y tal, aprendizaje. Recuérdese que, no sé si lo he dicho ya a ustedes en otro video, que en chino conflicto está compuesto de dos palabras, crisis, algo que choca, pero oportunidades de aprender, de desarrollarse, de educarse, de crecer. Y entonces, definitivamente todos los conflictos no son violentos, pero el tema simplemente de hablar de conflicto es como si lo asociamos, es un sinónimo de violencia. No. Conflicto con violencia sí es un problema, porque violencia, y hay todo tipo de violencia. Violencia psicológica, física, sexual, hay un montón de tipos de violencia, que no es el tema ahora. Y hay que realmente separar. En lo que es justicia juvenil restaurativa o justicia penal juvenil restaurativa, hablamos de conflictos violentos. Un asalto, robo, secuestro, tráfico de droga, violencia. Entonces hay que verlo. Y es ahí que entra la justicia restaurativa, que es otra visión de ver y hacer justicia, tomando en cuenta principalmente los derechos y las necesidades de la víctima, tomando en cuenta la participación de todos los actores, ofensor, infractor, víctima y comunidad, que pueden ser familiares, amigos, colegas, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Cuál es la mejor forma de gestionar conflicto? Cada uno puede decidir, porque nunca podemos imponer uno o la otra. Pero según los estudios, las investigaciones han mostrado que el sistema punitivo, retributivo, el ojo por ojo, la haces y la pagas, tú hiciste un mal y te tocas un mal, privación de libertad, no está dando muy buenos resultados. Por ello que en toda parte del mundo la cantidad de personas internadas, es decir, presos, aumenta extremadamente en la mayoría de los países. No en todos, pero Estados Unidos es exponencial, Brasil exponencial, Perú exponencial, pero se usa poco la justicia restaurativa. Si ven otros países como por ejemplo Holanda o mi país, Bélgica, que usa la justicia restaurativa, hasta están vendiendo cárceles por falta de preso, porque usan alternativas a la privación de la libertad, aplican la justicia restaurativa, los encuentros entre víctima y victimario, y que ellos son protagonistas de su propio conflicto, y ver cómo lo pueden resolver, cómo lo pueden reparar, cómo pueden restaurar sus relaciones, ¿no? A través de la reparación del daño, que puede ser material, económico, simbólico, una sincera disculpas, etc., ¿no? Entonces, la mejor forma de gestionar conflicto, yo creo que es a través del diálogo. Sentarse y hacer las buenas preguntas y juntos buscar qué solución podemos hacer. Si mañana a cada uno de ustedes que me escuchan se les roba el celular, piense cuáles serían mis necesidades en ese momento. Me imagino que decía recuperar el celular. Poder decir lo que siento al ofensor o la ofensora que me hizo eso. Que la gente reconozca que lo que me ha pasado es injusto, es inmerecido. Quizás tener una reparación aparte del regreso del celular, quizás que me presenta sus excusas, que piden perdón, que muestra remordimiento, que se compromete a nunca más hacerlo y que tengamos una sociedad más pacífica. No lo sé, pero la justicia tradicional que tenemos, la víctima tiene poco que decir. Lo defiende un abogado defensor, muchas veces dice mejor cállate, no intervengas, yo te voy a defender.
y se quedan con muchísimas frustraciones y con preguntas sin respuesta. Así que gestionar los conflictos, cuando hablamos de conflictos penales, violentos, etc., la justicia restaurativa tiene mucho que aportar. Y recuérdense lo que le he dicho en el video anterior, no impide que paralelamente podemos trabajar la justicia penal tradicional. Si hablamos de un crimen serio, donde hay heridos, secuestros, abusos, homicidios, etc., definitivamente va a tener que poner su peso la justicia penal tradicional. Pero podemos complementariamente trabajar al lado dentro del centro penitenciario, quizás tratar de montar una reunión restaurativa incluso dentro del centro, o hacer círculo restaurativo con la persona privada de libertad, ¿no? Para ayudarle a reflexionar sobre el daño que ha podido ocasionar a otros, ¿no? Y qué pueden hacer para reparar, etc. En muchísimas formas, ¿no? Espero que ese video también le haya gustado y que vamos avanzando. No se olvide que habrá otro más. Hasta luego.